Hola, soy Juan David Aristizábal, gracias por estar en Pulso Futuro. Y una de las cosas más importantes que tiene que hacer un país donde la gente se quiera quedar es poder construir empresas, un sistema económico que permita generar empleo, riqueza y oportunidades. Y por eso estoy con un gran invitado. César Pavón es el director de investigaciones de Corfi y además un apasionado y creyente de la confianza como motor de la transformación económica del país y de las empresas. César, gracias por estar en Pulso Futuro. Juan David, muchas gracias por la invitación a Pulso. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. César, usted estuvo en un foro hace poquito y mostró resultados económicos del país. Y alguien en el auditorio dijo, ese man es mucho optimista. ¿Por qué? ¿Por qué usted hoy es optimista con el país, con lo que está viviendo, la economía, cuando muchos de los colombianos, uno, quieren migrar, no quieren estar acá y las empresas están muy resentidas económicamente? Sí, Juan David, y gracias por empezar por esta pregunta. Yo sí creo que la incertidumbre en general nos ha vuelto pesimistas. Y a mí me sorprende que no solo a la gente del común, sino incluso los analistas. A mí me parece que cuando los analistas ven los resultados, pues nuestra responsabilidad es verlos sin ningún tipo de sesgo, ningún tipo de partido. Si uno le gusta o no, es cuáles son los datos. Y lo cierto es que las cifras sí confirman que hay una ligera reactivación. De acuerdo, probablemente en otras circunstancias con mucho más certidumbre la reactivación sería mucho más vigorosa, pues las cifras lo confirman. Hace poco conocimos el dato y en este foro lo que yo pronuncié fue, conocimos el dato del PIB, dato del crecimiento del 2%. Y a mí, más que el dato, que realmente estuvo ligeramente por debajo de lo que creíamos en Corfi teníamos un estimado del 2,5%, lo que más me sorprendió fueron las reacciones. Por un lado, unas personas diciendo que esto era el caos, el pesimismo, que era el peor momento de Colombia, y por otro lado, el gobierno además, y en general, otros viéndolo como el crecimiento de más ímpetu y comparándolo con crecimientos como China. Como siempre está la balanza a la mitad, pero yo sí creo que hay que ser francos, es un dato positivo. A comienzos de año pensábamos que íbamos a cerrar la economía con un crecimiento cercano al 1%. Hoy en día casi que todos los analistas estamos más cerca del 2%. Desde Corfi tenemos un 1,8%. Una buena noticia, el consumo que venía impactado está y se mantiene en terreno positivo. Eso es muy importante. El consumo visto por el lado de la demanda pesa cerca de 2/3 partes del PIB. Entonces, por supuesto, y esto mueve sectores como el comercio, la industria. El hecho de que el consumo se mantenga positivo es una buena noticia, pero además el otro factor que era lo que más nos preocupaba a nosotros en los últimos datos, de los primeros trimestres de los 2023, es que la inversión, que viene muy capa caída, el año pasado cayó un 15%, el primer trimestre de este año también siguió cayendo a niveles de 2 dígitos, vemos que está viendo la luz al final del túnel. O sea, estamos viendo ya la inversión fija en el tercer trimestre creció un 4%, la inversión total creció más de un 20%. Entonces, por supuesto, hay matices, uno no puede celebrarlo, la minería, por ejemplo, sigue en terreno negativo, la construcción de viviendas sigue en terreno negativo, pero yo sí creo que en general, un balance, si vemos la luz al final del túnel. No era la cifra. Los países que logran duplicar el ingreso de la gente son países que tienen que tener unas cifras de crecimiento muy superiores a esa. ¿Qué necesita hacer el país para poder aumentar su crecimiento y hacer que seamos un país de gente mucho más próspera? Y sí, pues crecer un poquito está bien, que es mejor eso que no crecerlo, pero si queremos que la gente se quiera quedar y no vea el charco de afuera como el mejor lugar, necesitamos mover ciertas palancas. ¿Qué tiene que mover hoy el país para construir ese futuro? Qué bueno que me preguntes, porque ahí justamente es el tema de la inversión. Nosotros, ¿por qué nos importaba? Nosotros dimos mucha lata, debo ser franco, a comienzos de este año, el dato de la inversión, mal dato de la inversión, lo comparamos con la semilla del crecimiento, y es porque si uno tiene una baja inversión... ¿Qué es la inversión? O sea, ¿qué es la inversión? Sí, es una pregunta. ¿Cómo se ve eso en el día a día de una empresa, de una familia? Yo siempre pongo el ejemplo de una empresa. Una empresa, uno tiene un flujo de caja que uno lo puede destinar o a los proyectos, a pagar la nómina o a pagar los proyectos de hoy en día. O hay otro presupuesto que es, yo tengo una perspectiva, yo quiero que mi empresa crezca, entonces para que mi empresa crezca más adelante yo necesito invertir en temas de innovación, en el tema de manufacturas, en el tema de construcción. Yo necesito invertir en mi empresa para tener una proyección de 5 a 10 años. Eso mismo pasa analógicamente en mi casa también. Si yo quiero que mi casa, mi consumo del hogar crezca en un mediano plazo, yo tengo que generar ingresos para que
en el próximos 10 años yo tenga algún tipo de sustento, invertir en vivienda alternativa, fondos de inversión colectiva, etcétera. Eso mismo pasa a nivel nacional. Si yo no tengo una inversión, naturalmente el problema no es del 2025, no es del 2026, es de los próximos 10 años. Y con el bajo nivel de inversión que nosotros teníamos, de hecho nuestro pronóstico y nuestras estimaciones indicaban que el crecimiento potencial, es decir, lo que queremos crecer o lo que va a crecer la economía en el mediano plazo, sería más cercano a un 2,5% que un 3%. Y tú bien lo mencionaste, el tema del PIB per cápita. Según nuestros indicativos, con un crecimiento potencial cercano al 2,5% en vez de un 3%, duplicar nuestro PIB per cápita, es decir, lo que en promedio ganan las personas en el país, nos tomaría el doble del tiempo. Entonces, un tema que realmente es porque generaba preocupación, generación de empleo, superación de la pobreza, todos estos temas sociales se verían muy limitados ante este potencial. ¿Qué se debe hacer? Pues yo creo que hay como 3 variables que jugaron en contra. Parto de los más económicos, ya para después hablar como un poco de los temas que nos rodean en esta conversación. Primero, unas altas tasas de interés. Yo sí creo que no hay que negarlo, que unas altas tasas de interés ante un momento de estancamiento naturalmente generaron esta baja nivel de inversión. Segundo, también el tema tributario. Yo sí creo que el hecho de que hoy en día el sistema impositivo tenga unas tasas de impuestos de renta tan altas relativo no solamente al país de la OCDE, sino a la región, hacen que naturalmente la inversión se vea contraído. Pero un tercer factor que jugó muy en contra en estos últimos años y que hay que revertirlo es la confianza. Siempre eso es un debate que tanto afecta a eso. A mí me gusta mucho un estudio que hizo el Fondo Monetario que estimó que la caída de la inversión de Colombia en los últimos años, cerca de 2/3 partes, se debió a la falta de confianza y la incertidumbre política y económica. Y yo creo que acá, muy al lugar a esta conversación, la confianza juega un rol fundamental. ¿Qué es la confianza? La confianza se mide desde diferentes aristas, pero yo sí destacaría confianza en los sectores estratégicos. Nosotros ya sabemos cuáles son los sectores que jalonan la economía, la construcción, la infraestructura, los temas de vivienda, también el tema mineroenergético, que aunque eso naturalmente, y lo podemos hablar ya en los temas de sostenibilidad, tendrá que reducirse, si vemos que es un bien indispensable para la producción de Colombia. Sectores estratégicos, segundo también, confianza en las reglas de juego. Y eso lo pasa en un matrimonio. Si yo tengo un matrimonio, lo más importante es que yo respeto las reglas de juego. Yo no puedo sobrepasar a unos estípulos, por ejemplo, las APP, las vigencias futuras, que fue un tema que estuvimos muy activos en esa discusión. Es como un matrimonio. Yo me comprometo, el sector público se comprometió con el sector privado a que dentro de ese matrimonio iba a respetar las reglas de juego y unas cláusulas, y si yo naturalmente incumplo esas reglas de juego, pues me empecé a generar desconfianza. Yo creo que es difícil tenerlo medido por algún factor, pero confianza en los sectores estratégicos, confianza en las reglas de juego económicas y confianza además en el sistema político, en los balances de la economía y en general del sistema político es muy importante. Pasó la COP16, yo creo que el país, cada vez más hay una discusión sobre la sostenibilidad, de tener herramientas muy prácticas en las empresas, en las ciudades, que lleven a Colombia a ser un país sostenible. ¿Cuál es la reflexión que ustedes están haciendo desde Corfi alrededor de la sostenibilidad y crecimiento económico? Porque por ahí hay una gente que dice que lo que hay que hacer es decrecer, lo cual a mí me parece absurdo, porque es no entender que en este país tenemos que sacar a millones de personas de la pobreza y que tenemos el potencial de atraer turistas o exportar productos. Para ustedes, ¿qué significa sostenibilidad y crecimiento? Pues mira, lo primero que yo diría es el crecimiento, es sin lugar a dudas la manera que podemos desarrollarnos y tener sostenibilidad en el mediano plazo. Ese concepto de crecer a mí me sorprendió cuando surgió, pero no hay explicación, y ya lo hablamos de eso. Sin crecimiento no se genera empleo, no se puede superar la pobreza. Un dato rápido, en los últimos 25 años Colombia redució su pobreza casi que a la mitad. Cerca del 75% de esa reducción de pobreza se debe principalmente a la mejora en el crecimiento económico, a la mejora en los hogares, en los ingresos. Entonces, crecimiento naturalmente cierra la respuesta de sostenibilidad. Pero ahora me voy a enfocar mucho al tema como ambiental. Nosotros desde Corfi, les comparto, no es novedad, Corfi lo ha hecho vocalmente, pero Corfi está buscando nuevas inversiones. Digamos que su ciclo de proceso de inversión ya llegó a un punto de maduración donde tiene que empezar a buscar nuevas inversiones. Y naturalmente el equipo económico, que es el que yo lidero, apoya estas decisiones de inversión. Y a mí, ¿qué me sorprende?
ya la sostenibilidad no es un tema, y es como yo, yo siempre le cuento a la gente, ya no es un tema como de deseo. Hace unos 5 años, 10 años que se decía es que los países desean llegar a una agenda de sostenibilidad. Hoy en día es una realidad. Hoy en día si uno va al sistema financiero, no va a hacer proyectos sostenibles, y uno lo ve en todos los sectores. No hacer proyectos de sostenibilidad impacta negativamente en las finanzas. No tener en los temas de sostenibilidad garantiza que en los próximos 20 a 30 años ya no sean el petróleo, por ejemplo, que hoy en día es un bien indispensable. Colombia además depende en gran medida de eso, pero sabemos que en 20 a 30 años ya la existencia de este commodity se va a acabar, y además las personas no van a consumir esto. Es un cambio de preferencias que y por eso muchos, por ejemplo, escogen hoteles como Hoteles Estelar o muchos otros hoteles por su compromiso con el medio ambiente. Digamos, desde lo financiero en deuda o hasta el consumidor final toma una decisión de compra si hay compromiso con la sostenibilidad. Total, y yo sí, de verdad, ese debate, yo creo que ya hay que pasar a la pregunta de cómo vamos a invertir en eso. De verdad, a mí ya me sorprende que algunas personas me digan, oiga, pero es que la sostenibilidad es un deseo de todos los seres humanos, pero en realidad yo honestamente nos hemos reunido con muchos inversionistas, yo también como para plantear, y lo veo en todos los sectores. Tú lo dijiste, los más claros, hotelería y turismo, el tema agro, que también ha ganado unos temas de sostenibilidad, pero hay muchos otros sectores donde uno entre. Por ejemplo, a mí estos últimos días me tiene un poco inquieto y me interesaba mucho el tema de construcción. La construcción no suele ser medido por un tema de sostenibilidad, y hoy en día uno se da cuenta, Colombia se está volviendo bandera en los temas de sostenibilidad de vivienda, ¿no? Hay una certificación, la certificación EDGE, y Colombia es líder en la implementación de viviendas sostenibles y cumplir unos parámetros para que sean sostenibles. Y yo lo que digo es como eso ya es un sine qua non. Ya en los próximos 10, 15 años, todas las inversiones, y yo lo veo transversal en todos los sectores que nos hemos metido como a entender un poco mejor, la sostenibilidad es como un mandato. César, el año pasado salieron del país 500.000 colombianos. A los jóvenes se les preguntó, hace una encuesta de hace 3 meses, y el 81% de los jóvenes quisiera irse del país si tuviera los recursos para hacerlo. ¿Cuál es el mensaje para los colombianos de por qué hay que quedarse en este momento en el país? Sí, Juan David, y yo creo que eso se suma a ese tema que la gente está con mucha incertidumbre, pero yo sí, y me uno a ese llamado de confianza, porque yo creo que como Colombia tiene que creer, y a mí me sorprende que muchas veces cuando me reúno con los inversionistas internacionales me dicen, oiga, pero es que Colombia no está tan mal. Partamos del factor internacional. En el mundo, todos los continentes, Europa, Asia, Estados Unidos, están en un medio de un conflicto geopolítico, ¿no? Estamos en un momento donde el conflicto geopolítico es la normalidad. Latinoamérica es el único continente donde digamos que no hay un tema, conflictos geopolíticos, de armas, de diferencias entre países que estamos viendo en todo el mundo. Además, hay una gran incertidumbre económica. A mí muchos me dicen, es que ustedes se quedan mucho por Colombia, pero solamente vaya a la región. México está en una situación muy difícil, que yo sé que muchas personas migraron no solamente a Estados Unidos, sino a México. Estados Unidos también tiene una incertidumbre muy grande ante un nuevo presidente que vocalmente también es muy radical en algunas medidas que generan mucha incertidumbre. En América Latina también hay otras medidas, no solamente México, Brasil también tiene en su momento unos déficits públicos muy importantes. Entonces yo creo que un factor externo, a mí no me queda claro que Colombia particularmente esté por detrás de los restos. Al contrario, muchos inversionistas nos ven atractivos. Ya hablando localmente, y a mí en este desafío que nos han impuesto y nos han preguntado desde Corfi de buscar las nuevas inversiones, lo que me sorprende son la infinidad de oportunidades. A mí, cada sector que yo llego, yo desearía invertir, aunque yo sí creo que acá hay que pasar un poco del dicho al hecho. Para realmente generar las oportunidades, Colombia es muy bueno en presentar oportunidades, digamos, al aire. Mucho PowerPoint y poco proyectos. De hecho, la persona que lidera este equipo me ha hecho muy buenas frases: yo ya no quiero ideas, yo quiero proyectos. Y en eso es lo que se tiene que enfocar Colombia en los próximos años. Ejecución. ¿Cuáles son realmente los proyectos? Dejemos un poco el deseo y empecemos a abordar cuáles son los temas puntuales, cuáles son los proyectos puntuales que Colombia puede avanzar, porque realmente sí hay un gran potencial, hay un gran futuro, pero los que se materializan son muy pocos. Entonces yo creo que nos tenemos que enfocar la atención, no tanto deseo, pero sí soy muy optimista. Colombia tiene muchas oportunidades, tiene que traducir las oportunidades en hechos, pero hay un gran potencial que esperamos se pueda aprovechar en el corto o mediano plazo. César, gracias por estar en este espacio de Pulso Futuro y gracias por acompañarnos. A ti, Juan David, muchas gracias.